Le damos muchas gracias al Señor porque en su amor, en su misericordia, el Señor nos permite una vez más poder estar dando cumplimiento con lo que nos hemos comprometido para con el Señor. Dios bendiga a los hermanos que estuvieron trayendo la leñita para que el fuego en el altar permanezca encendido. El Señor les bendiga muy ricamente. Teníamos para el día de hoy dar comienzo al Evangelio de Juan. Vamos a estar teniendo una introducción a lo que es el Evangelio de Juan. Así que esa es la partecita que vamos a empezar a desglosar, a poder ver de lo que el Señor habla allí en ese Evangelio. Dios bendiga a la hermana Nelly, ella nos bendice. Bendiciones, pastor, para ti, para todos los oyentes. Recibimos las bendiciones en el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor. Así que qué lindo, hermano querido, poder tener de esa divina gracia con nuestro amado y bendito Dios. Dios bendiga al hermano Jorgito también, el Señor lo llene de su gracia. Y qué lindo, hermano querido, cómo podían dar testimonio y cómo podía Noelia testificar y hablarle de las cosas del Señor y cómo les podía hacer entender lo que muchos no entienden. Así que le damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor. El hermano Jorgito nos bendice, bendiciones, pastor Osvaldo y oyente, amén. Recibimos esas bendiciones en el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Qué lindo, hermano querido, que uno puede sentir de la gracia del Señor, de la misericordia del Señor. Nos da la oportunidad el Señor de bendecirnos, de sembrar bendiciones, de recoger también bendiciones. Así que cómo no darle gracias al Señor por ello. Dios bendiga a la hermana Noé, el Señor la llene de su divina gracia, también a la hermana Noé. Qué lindo, hermano querido, poder tener esa comunión con el Señor, poder gozar de la presencia del Señor. Sabemos que Dios está en todos lados, pero lo lindo, lo maravilloso es poder sentir al Señor. Le damos muchas gracias y qué lindo que ponen ese cuidado, esa atención. Por eso le daba muchas gracias a la hermana Nancy, que ella me había recordado que anoche salí y no di la bendición sacerdotal, así que porque se me olvidó, quise saludar a la hermana Mimi y me olvidé de dar la bendición sacerdotal, pero sí le decía el feliz cumpleaños a la hermana Mimi. Ella nos bendice, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente, amén. Recibo esas bendiciones de la hermana Mimi también, hermano querido. Por eso es lindo, hermano, cuando uno está en comunión con el Señor y ver cómo le ayudan los demás hermanos, cómo están atentos a lo que se dice. Por eso le doy muchas gracias al Señor por la hermandad, por lo fiel de los hermanos, la fidelidad, como en el Señor nos aprecian, nos ayudan, nos dicen lo que nos olvidamos de hacer, nos lo recuerdan, y eso es lindo. Dios les bendiga y siempre las mantenga así, activando de esa manera, hermano querido. Le doy muchas gracias al Señor también por Esther La Fuente, que ella desde allí, desde Villa Mercedes, vecina de la Ada, ella le ayuda a la hermana Ada los días viernes en la mañana, en el programa de la hermana Ada, le ayuda. Así que le damos gracias a la doña por esa buena vecina que resultó ser para la hermana Ada y la ayuda que le es para la hermana Ada. Le damos gracias al Señor por ello. Hermano querido, la palabra del Señor dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Así que vamos a estar alabando a nuestro amado y bendito Señor. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me brinda
yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombra o en luz siempre está, paciente y humilde a mi lado, consuelo y alivio me da. Por eso contento le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, y en todo entregarme yo a ti. Entonces acepta hoy mi vida, que a ti solo queda rendida, y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él. Le damos gracias al Señor porque nos permite alabar su nombre, nos permite invocarle al Señor. ¿Cómo no darle gracias, hermano querido? A Dios cuando nos ama tanto el Señor, cuando muestra ese amor que tiene por cada uno de nosotros. Vamos a ver del Evangelio de Juan, hermano querido. Uno lo ve en la Biblia ordenado en cuarto lugar. En realidad es el último de los evangelios que se escribieron. Posiblemente sea el último escrito del Nuevo Testamento que se ha canonizado, sea lo último de todo. Así como Pablo fue el primero que escribió la epístola, ¿no es cierto?, allí a los filipenses, después a Gálatas, y allí hace ver el apóstol a quien le van escribiendo. Después sale el Evangelio de Marcos, que estuvimos viendo, y el último de todo, de los escritos del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Esto se tiene que la fecha en la cual se escribió a finales del siglo I, donde estaban allí ya el último de los discípulos que quedaba con vida, siendo muy avanzado en edad, es donde comienza a circular este evangelio, y lo deja claro porque lo escribe Juan, lo deja ver según el capítulo 20, el verso 30 y 31, vemos que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Vemos que entonces él trata de hacer notar que su evangelio trae lo que el Señor Jesús hizo, las parábolas que el Señor dijo, los milagros que el Señor realizó, y quiere dejar ese testimonio Juan, y por eso es que no entra dentro de lo hipnótico, sino que habla de toda la gloria bendita de Dios en el Señor Jesús,
él lo relata así de esa forma. De hecho, comienza él allí en todo ese prólogo que hace de su evangelio, de su escrito, allí en el capítulo 1, nosotros vemos cómo él escribe del 1 al 18 y cómo se extiende él, lo vemos cómo relata estos acontecimientos que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, lo vemos allí, entonces, desde el principio. O sea que la importancia que le da, Dios bendiga también a la pastora Gilda, Dios bendiga a la hermana Yamil, el Señor la llene de su gracia. Ella nos bendice también, buenas noches, pastor, bendiciones, y a cada oyente recibimos las bendiciones en el nombre del Señor. Hermano querido, vemos que Juan cuando escribe quiere dejar bien en claro, la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Había sido un fiel seguidor del Señor Jesús. Él va a relatar y tiene revelaciones que no las vemos en otros de los apóstoles. ¿Quién le dice a Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Si no hay inspiración divina, ¿de dónde saca Juan para atestiguar de esta manera? Por eso es que vemos allí en su evangelio, notamos precisamente eso que él habla, lo que él dice. Hermano querido, ya en el año 135 de la era cristiana, ya se tenía este evangelio y ya era usado en las distintas congregaciones para leerlo. Hay un papiro muy famoso que cuenta de ello, que relata precisamente el papiro Rylands, que se cataloga como el papiro 457. Quienes estudian la papirología, o sea, los escritos cristianos realizados sobre el papiro, dan la importancia, la autenticidad de este manuscrito, porque se encontraron fragmentos muy extensos del Evangelio de Juan. De hecho, cuando lo tienen a todo esto, lo acepta quien llaman el canon mauritano, o sea, por los habitantes precisamente de allí, a los que llamaban ellos los mauritanos, esa parte del África, lo tenían ya ellos como que era quien había escrito este evangelio, Juan el anciano, como le llaman muchas veces, y de hecho que hay una de las epístolas que precisamente dice el anciano, y se identifica como el anciano, ya entrado en años, anciano. Recuerden que anciano y presbítero o episcopo es la misma palabra, pero aquí en este caso está hablando no de un ministerio, sino está hablando de una persona anciana. Eso es lo que tenemos que ver y poder entender. Como vemos que todo este evangelio, escrito también en arameo, como se encontró, y también se encontró escrito en griego. En arameo se le atribuye que fue precisamente Juan quien lo escribió. Muchos eruditos dudan de que haya sido Juan quien lo escribió, porque si lo escribió tan entrado en edad, él ya podría ser que no tenía tan buena vista y que no hubiese tenido tan buen pulso si fue él quien escribió. Recuerden que antes era muy difícil saber.
sabemos que Juan era de pescador oficio, hijo de Zebedeo, su padre, y también hermano de Santiago, ¿no es cierto?, a quien le llamaban el mayor, porque era el más alto. No era alguien docto, no era un escriba, sino que todo lo contrario, era un hombre rudo, acostumbrado al trabajo pesado, con manos firmes y fuertes de extraer la red cargada de peces. Entonces vemos que no era tan sencillo para una persona de ese oficio en ese tiempo escribir. Era cara la tinta, era cara el soporte, en este caso los papiros, también se escribieron en pergaminos, hermanos, pero es para que nosotros podamos entender y por qué los estudiosos dicen Juan dictó. Juan no escribió, sino que dictó. Pero si él fue quien dicta, está en Éfeso, la persona, si es un amaneus o un escriba, escribe en griego, y de hecho hay, ¿no es cierto?, lo que se conoce también allí en papirología, un fragmento que contiene los versículos del 1 al 14 del primer capítulo de Juan. Según la datación de carbono 14 que se le hace para ver la antigüedad, lo sitúa, lo acomoda por la antigüedad en el año 200 de la era cristiana. O sea que es una pieza antiquísima del Evangelio. Pero lo lindo es que sirve para comprobar que los demás que se fueron encontrando decían precisamente lo que decía este. Y hermano, nosotros podemos verlo que esto no fue que lo encontraron hace mucho. Esto lo encontraron en el siglo XIX. O sea que vemos lo antiguo que es y con cuánta veracidad se mantuvo y se mantiene, ¿no es cierto?, este evangelio, que muchos, cuando se ponían a ver qué escritos debían formar el canon alejandrino, lo ponemos, no lo ponemos. Juan fue un discípulo, él vio, vivió, estuvo con el Señor, se recostó sobre el pecho del Señor, es digno de confianza, lo que dice es tan distinto a lo que dicen los demás que había que juzgarlo, había que verlo. Dios bendiga a la pastora Zulma, ella nos bendice, el glorioso y todopoderoso Dios de Israel bendiga a todo su pueblo, a todos los oyentes y a vos, querido hermanito y pastor, Dios te dé doble porción de bendición. Amén. Recibimos esa bendición que imparte la pastora Zulma. Hermano querido, y esto es lo que hace en este evangelio de Juan, al ser tan distinto de las cosas que relatan los hipnóticos. Nosotros vemos, y la tradición así lo asevera, que Marcos fue el primero en escribir, que Mateo, cuando vio lo que Marcos escribió, quiso aumentar, hacer más extenso, más preciso lo que Marcos relataba allí en una forma tan, digamos, resumida de los hechos. Y bueno, Lucas, como él escribe también basándose en la escritura y basándose en el testimonio de los apóstoles, él, como va a escribirle a Teófilo, quiere él dar esa certeza, y por eso es que pone muchos datos seculares que no tienen nada que ver con la obra o con el ministerio del Señor, pero él, para que puedan constatar la veracidad de lo que él escribe, sitúa
situaciones contemporáneas a los acontecimientos. Aquí Juan pasa por alto todo esto. Él lo presenta al Señor como el divino Hijo de Dios. Él va directamente a la preexistencia del Señor Jesús. Él no se lleva tanto en que nació, que en el pesebre. Él lo pone preexistente. En el principio era el verbo era con Dios, o sea que vemos que le da esa deidad al Señor Jesús preexistente antes de que María concibiese. Y esto es lo que a muchos les deja de pensar y dice, bueno, pero será una forma de decir, pero tal vez no es así. Bueno, hay que ver cómo lo interpretan cuando quieren cambiar esta situación de la preexistencia del Señor. Cuando el Señor Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, hermano, da a entender también la preexistencia del Señor. Hermano querido, cuando Tomás le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, tanto tiempo he estado con vosotros, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces podemos ver, hermano, es lo que Juan dice de la preexistencia del Señor, que no lo dicen los demás. Por eso es que cuando uno va a leer del Evangelio de Juan, tiene que ver en el Señor Jesús una deidad, una divinidad que es fácil tomarla porque ya desde el principio lo pone como esa deidad que después va a encarnarse. Si nosotros lo tomamos así de esa manera, cuando comencemos a leer, vamos a ver el por qué el Señor obra de esa manera. Vamos a ver la potestad del Señor y la vamos a aceptar más fácil de limpiar leproso. Vamos a ver la potestad del Señor de sanar enfermedades. Vamos a ver la potestad del Señor de reprender el viento, el mar. Vamos a ver la potestad del Señor de deshacer cuantas cosas tenían por tradición los escribas y fariseos y hacerle notar que Él vino para hacer cumplir la voluntad de Dios el Padre. En todo esto, hermanos queridos, nosotros vamos a encontrar relatos en su Evangelio que no los vamos a encontrar en los hipnóticos, pero no por eso vamos a dejar pasar por desapercibido lo que Juan precisamente quiere resaltar, la deidad desde el inicio, de cuando comenzamos ya la lectura. Hermano, así como el libro de Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando va a escribir esto, Juan dice en el principio, también como el libro de Génesis, ¿no es cierto? Nosotros lo podemos ver que él le da en el número 7, que es la plenitud, le da esos 7 títulos al Señor Jesús. Le da el título de Cordero, le da el título de Verbo, le da el título de Mesías, Rey de Israel, Hijo de Dios, Hijo del hombre. También en el Evangelio de Juan vemos que el Señor Jesús dice, yo soy. Él afirma ser el pan de vida, afirma ser la luz del mundo, afirma ser que es predecesor de Abraham, que es la puerta de las ovejas. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y lo más lindo y lo que confunde a todos quien quieren menguar de la deidad del Señor es cuando el Señor Jesús dice allí en el capítulo 14, en el verso 6, el Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. O sea que Él se identifica como el Padre.
Nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es lo que muchos, inclusive testigos de Jehová, dicen, no, pero es una forma que él tiene de decir. No está diciendo que él es uno con Dios. No, es una forma de decir. Ellos que lo entiendan como quiera. El Señor Jesús no vino a confundirnos. Si él dijo, nadie viene al Padre, quiere decir que, como él declaró, el Padre y yo somos uno, como hablábamos con la pastora Zulma, cuando le dicen al Señor bueno, y él dice, ¿por qué me llamáis bueno? Solamente bueno hay uno, es Dios. Quería preguntarle el Señor si acaso le reconocía la deidad, la divinidad a él, y que por eso le llamaba bueno. Todo esto, hermano querido, es lo lindo que nosotros vemos allí en el Evangelio de Juan. Esa deidad que tiene desde el principio nomás del Evangelio, lo van relatando así de esa manera. Por eso, hermano querido, en esta partecita precisamente del Evangelio de Juan, que es lo que vamos a estar viendo, es la parte en la cual nos vamos a enfocar y vamos a estudiar viéndolo desde ese punto, desde el punto de la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, la parte que me olvidé anoche, y como ya estamos terminando, Dios bendiga también a la pastora Gilda, que ella también nos está acompañando. Vamos a bendecir el pueblo. Vamos a bendecir el pueblo. Usted me ha bendecido, yo he recibido esas bendiciones, usted ha bendecido también allí a los hermanos, pero ahora vamos a recibir la bendición del Padre y decimos, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Rey que vive, la honra y la gloria y de mí su divina y santa misericordia. Siempre su alma vivirá en él. La vida es una flor cuidada por Dios, muy delicada. Y el hombre a quien la dio, con precaución, porque si se marchita, nunca revive. No quiere flores muertas. En su jardín, mi Dios. No tiene flores muertas en su jardín, mi Dios. Qué linda alabanza. Dios nos bendiga, hermano.